como lo decíamos anteriormente, los diputados regresan a sus funciones en el Poder de la República en el periodo de sesiones extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de manejar la agenda de estudio en la Asamblea Legislativa. Dentro de las prioridades de estas sesiones extraordinarias, el Ejecutivo ha recalcado la importancia de aprobar los proyectos relacionados a los impuestos, situación que los partidos opositores siguen negando a apoyar. Casos como el de la diputada Rosibel Ramos, presidenta de la Comisión de Hacendarios, y el diputado Rolando González, diputado liberacionista, han indicado que ellos no negociarían ni con el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, ni tampoco con el jerarca de Hacienda, don Elio Fallas, y lo harían solo con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Para hablar de este tema, de cuáles son los proyectos, cuál es la importancia, para entender un poco mejor cuál es la situación que plantea el Poder Ejecutivo, están con nosotros, como dijimos anteriormente, don Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, y don Elio Fallas, ministro de Hacienda, a quienes le damos la bienvenida y pues les agradecemos que nos estén acompañando acá esta mañana. Y bueno, don Elio, tal vez hablar y empezar con usted y explicarle a los costarricenses propiamente la importancia de la aprobación de estos impuestos que por supuesto a la gente no le gusta hablar, a la gente no quiere pagarlos, pero bueno, que ustedes tienen esa dimensión de por qué es realmente necesario aprobarlos. Muy buenos días. Muy buenos días, sí, muchísimas gracias por este espacio. Efectivamente, Costa Rica el año pasado tuvo lamentablemente el 7º año consecutivo de déficit fiscal. Eso en la historia reciente del país no se había visto, y básicamente el problema… De déficit fiscal alto. De déficit fiscal alto, y además creciente. O sea, no es que se mantuvo ahí, sino que cada año crecía más, y la razón fundamental de eso es porque al no haberse cubierto todos los gastos, se fue generando un endeudamiento. Hay como una relación muy directa entre ese déficit, sobre todo el déficit primario, que es el que no incluye los gastos financieros, y entonces eso dio como resultado un endeudamiento creciente, que en este momento para el presupuesto de este año representa ya una tercera parte del presupuesto total, más o menos. ¿Cuánto serían cifras, don Elio? En cifras estamos hablando así como entre intereses y amortización, como 3.000 millones de billones, no millones, billones. Entonces, esto hace que esto es insostenible. Esto es insostenible. Y entonces, bueno, lógicamente nos empezamos a preocupar desde el presupuesto ya del año pasado, en el que se dio una discusión que por qué crecía tanto, y la razón fundamental de que crecía tanto era casualmente porque una serie de préstamos que se habían adquirido en los últimos años para el déficit fiscal, lamentablemente vencieron el año pasado. Y eso hizo que el crecimiento de lo que son amortizaciones e intereses en el presupuesto creciera más de un 50%. Fue el rubro que más creció. Entonces, el tema es ese en realidad. El tema es cómo vamos a mantener un déficit fiscal sobre la base de endeudamiento. No es posible. O sea, ya llegó el tiempo. Nosotros lo dijimos en noviembre, en una conferencia de prensa en Hacienda. Lo que tenemos ahora es una emergencia fiscal, porque si no actuamos ya, vamos a tener que actuar de otra forma, de una forma menos planificada. Por lo menos ahora hay salida, digamos, creemos nosotros que hay salida a esto, pero la salida pasa por las decisiones que se tomen fundamentalmente en la Asamblea Legislativa. Eso significaría, don Elio, ya ahorita pasamos con don Sergio, es decir, el tema del paquete fiscal tiene dos vertientes. Una, lo que usted dice, responder a los gastos, pero tiene otra, que es y está acompañada con el tema de la distribución de la riqueza. ¿Es así o no?
es importante el tema de la reforma fiscal desde esa perspectiva también. Incluye ello, y ha habido una demanda muy grande en torno a la necesidad de que se visualicen quienes conforman los accionistas de las sociedades anónimas en el país. Hay una discusión muy grande a nivel mundial del problema de la riqueza y la desigualdad en Costa Rica, que ha aumentado, según lo ha revelado también el programa del Estado de la Nación. Ese componente, ¿cuál es el proyecto que lo tiene de este paquete fiscal? Y es importante desde ese punto de vista ese proyecto, esa iniciativa. Laura, absolutamente, absolutamente. Ese tema de la desigualdad es tan importante que nosotros, bueno, al puro inicio analizamos el tema del fraude fiscal. Y resulta que nos dimos cuenta que lo que es la evasión y la elusión fiscal constituye el 7.7% del PIB. O sea, no hubiéramos tenido déficit. Claro, es imposible estar en cero ahí, ¿verdad? Porque siempre hay algún mecanismo para evadir algún impuesto. Pero entonces por eso fue que se hizo un proyecto de ley, el del fraude, casualmente para ese tema de la distribución empezar a tocarlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que tenemos año y medio y el proyecto está ahí. Es el de fraude fiscal. El de fraude fiscal. O sea, esa pregunta suya se resume en la parte del fraude fiscal. Porque uno de los temas ahí en el fraude es el tema de la información. ¿Por qué? Yo me atrevería a decir incluso que si no se resuelve apropiadamente ese tema, entonces la reforma no tendría mucho sentido, francamente, porque ese es el corazón. En un esquema tributario, el corazón es que lleguemos a tener una cultura en la cual todos nos sintamos responsables de contribuir con nuestros impuestos a pagar escuelas, proyectos sociales, y todos esos elementos que tienen que ver, por un lado, en cuanto al pago de intereses, el tema, digamos, del fraude, pero por otro lado, cómo vamos a distribuir esos impuestos. Entonces, el tema de la distribución tiene esos dos elementos centrales. ¿Por qué es tan sensible la información? ¿Qué es lo que pide ese proyecto? ¿El registro de accionistas qué quiere decir, don Helio? ¿Y para qué sirve? Claro, no, el registro de accionistas lo que quiere decir es que Costa Rica, para ingresar en la OECD, porque ya esos son como tendencias mundiales, tiene que tener un registro de los accionistas para... Esto tiene como dos elementos en realidad. Uno es poder intercambiar información automáticamente. Automáticamente significa que la información tiene que estar ahí disponible. Ahora, esa información disponible, ¿por qué es tan importante tener? Es por los impuestos, pero también por el tema de los paraísos fiscales. Entonces, yo creo que eso es una tendencia ya mundial, eso ya no se puede cambiar. Si queremos entrar en la OECD, tenemos que tener la disponibilidad de esa información en forma automática. Don Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, mucho se habló también de que cuando se llegó al acuerdo finalmente con Liberación Nacional del presupuesto y la votación en la Asamblea Legislativa del último presupuesto para ejecutar este año, se había hablado también del tema de impuestos y que se había llegado hasta cierto punto a algunos arreglos para facilitar su salida o su aprobación en estas sesiones extraordinarias. ¿Es esto cierto? ¿No es cierto? Y si no, ¿cuál va a ser la estrategia que siga el Poder Ejecutivo para lograrlo en una asamblea que, bueno, ha estado complicadísimo este tema? Sí, bueno, no hubo un condicionamiento cruzado entre el presupuesto y los proyectos de fiscalidad. Hay una agenda de gobierno planteada que tiene que ver con proyectos que mejoran el funcionamiento de la tributación y del Ministerio de Hacienda en el manejo de lo fiscal. Hay otra parte que tiene que ver con el gasto público y otra parte que tiene que ver con ingresos. Cuando la Asamblea Legislativa se aboca a conocer esta agenda, debe
debe abocarse con toda esa amplitud. Entonces, el tema fiscal, el tema presupuestario, perdón, no se liga en cuanto a su aprobación al tema de impuestos, pero sí hay una realidad clara, que es que si no hay una adecuada organización del tema fiscal, no vamos a tener posibilidad de tener presupuestos sanos, ¿verdad? Digamos que la necesidad de mantener un presupuesto debería obligarte a tener una estructura de ingresos y de manejo de la cosa pública, de la hacienda pública, suficientemente equilibrado. Entonces, para nosotros es tan importante el proyecto de fraude, como decía don Helio, o el proyecto de caja única para manejar mejor los saldos de inversión en el tiempo, como o el proyecto de control de exenciones o de exoneraciones, como los proyectos de ingresos, porque nada hacemos con aumentar un montón los impuestos si lo que mantenemos es un régimen de exoneraciones altísimo para algunos sectores, porque entonces serían los sectores que sí pagan los que están subvencionando a los que no pagan, y eso no puede ser en una economía. Y por otro lado, también el tema del control de cuánto gastamos, ¿verdad? Se ha dicho mucho del tema de que el gobierno gasta sin control, y eso no es cierto. Don Helio podrá darnos mayores datos sobre el tema, pero lo que sí es cierto es que el gobierno ha propuesto dentro de la agenda algunos proyectos como prioritarios que conducen a controlar mejor el gasto. Hay un proyecto muy interesante del PUS de ponerle tope a los salarios del gobierno, de los empleados públicos, ¿verdad? También tenemos proyectos para reducir las pensiones de lujo, para cortarlas, y algunos otros, y un proyecto muy especial que tiene que ver con cómo se pagan las anualidades en el sector público. Hasta hoy eso ha sido un tema de discusión amplio, ¿verdad? Donde se ha acusado de que no hay una forma de control de este tema del pago de anualidades, y el gobierno ha puesto un proyecto para controlar la evaluación de los empleados y con ello controlar el tema de las remuneraciones también. Don Sergio, doña Rocibel Ramos, presidenta de la Comisión de Hacendarios y legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, ha sido muy clara, y pues otros diputados han respaldado que ella solo va a negociar este tema con el presidente de la República, ni con don Helio ni con usted, y que ellos quieren hablar el tema con el presidente de la República. ¿Quién será el encargado por parte del gobierno de hacerlo finalmente? ¿Alguno de ustedes dos? En el gobierno, y así lo está diciendo ella, me parece, lo tenemos en pantalla. Tenemos un par de comentarios. Mencionada, bueno, pero en el gobierno estamos encargados todos. Gravita alrededor de la figura del ministro de Hacienda, del ministro de la Presidencia y el involucramiento del presidente de la República. O sea, si no hay un involucramiento de todos en esto, no hay resultados. Igual no hay diputados que queden fuera de esto. O sea, hay muchos, hay 57 diputados, y los 57 tienen que ver con la reforma fiscal. Entonces, hay una necesidad de involucramiento de todos, de toda la sociedad, de todos los diputados, de todas las cámaras, porque este es un problema que no es de uno, es un problema de todos. Nacional. Es un problema nacional, al punto de que recuerden que el presupuesto nacional no solo es un presupuesto de gastos, sino que todo lo que se gasta en el presupuesto nacional vuelve a la misma economía, ¿verdad? Entonces, si el presupuesto nacional no funciona bien, el principal comprador de bienes y servicios del mercado, que es el gobierno, El Estado, sí. o el Estado en general, tampoco funciona bien. Y eso nos hace daño a todos, ¿verdad? Entonces, el involucramiento aquí de los diferentes sectores de la sociedad es fundamental. Vamos a ver si ponemos las pantallas de las personas que están ya participando con sus comentarios. Tanto esta persona reproducía lo que Rocibel Ramos había dicho, a ver si no me equivoco. así es. ¿Verdad? De Vero, está claro que solo desea negociar con
don Luis Guillermo, no pierdan el tiempo mandando a ministros. Eso fue lo que dijo Rocibel Ramos, correcto. Y también tenemos otra pantalla que es pues propiamente una pregunta de doña Sonia que dice, con más impuestos lograrán que los que ya pagan paguen más, y qué se ha hecho para disminuir el tema de la evasión, pregunta doña Sonia. Bueno, o sea, fraude fiscal. Yo creo que aquí hay un aspecto que es fundamental con este asunto de lo del fraude. Bueno, además del proyecto de ley, el año pasado, concretamente a partir de octubre, es un ejemplo nada más, se puso en marcha lo que se llama para nosotros ATV, que significa Administración Tributaria Virtual. Y resulta que ahora es factible pagar los impuestos directamente en Internet. Usted puede estar en su casa, puede estar en la oficina, y lo puede hacer los fines de semana, cualquier hora. Resulta que solamente por poner eso en Internet nos aumentó el 18% de los contribuyentes. Estamos hablando de cuánto, don Elio. O sea, solo poner a funcionar este sistema de Internet permitió una mayor recaudación. Una mayor recaudación, pero además más contribuyentes, las dos cosas. Y además, otros aspectos también importantes fueron una serie de iniciativas de Hacienda para descubrir, por decir así, gente que no estaba pagando impuestos. Entonces se hicieron unas acciones, se mandaron unos avisos, en este caso por WhatsApp, y entonces a la gente le llegó y se sintió que tenía que pagar eso. Y esto me lleva a un punto que para mí es muy importante en este momento, y es que los ingresos tributarios crecieron el año pasado un 9%. Un 9% en un tiempo en que la inflación fue negativa. O sea que en términos reales significa que creció un 10%. Y en una situación además en que el crecimiento fue, digamos, un crecimiento moderado. Entonces, esto lo que significa es que realmente hubo un esfuerzo muy grande por mejorar los ingresos. Entonces, uno se preguntaría, ¿por qué el déficit fiscal sigue aumentando? Me pregunto, es el tema de la evasión fiscal, que tenemos una evasión, a ver si nos ponemos de acuerdo, es de 2.192.000 millones de colones, ¿es así? Y que cada punto representa 274.000 millones de colones, o sea, que el robo de impuestos, digámoslo así, representa eso, es el elemento que más está pesando, don Elio, en la situación fiscal del país. ¿Es la evasión lo que más está pesando o son otros rubros? Y también, si hay un aumento en los ingresos tributarios, ¿por qué tenemos un déficit fiscal más alto? Bueno, hay que tener ahí, bueno, un poquito cuidado con las cifras, digamos, en este sentido. No todo el déficit significa evasión, digámoslo así. Por la cantidad que hay, los cálculos que se hicieron es ese 7.7, casi 8% del PIB. De evasión. De evasión. Ese es el cálculo, digamos, oficial que se tiene. Ese es el monto. No hay otra forma de cuantificarlo. Entonces no se puede cuantificar, digamos, por el lado del déficit, sino que lo que pasa es que es equivalente a, pero es como, por decir así, es como un estudio aparte. Por eso es tan importante mencionar lo de la parte esta, de lo que es, bueno, propiamente lo de la evasión, pero también está el tema que ya tocó el ministro de las exoneraciones. En este momento, por ejemplo, lo que son servicios, esos servicios no están cuantificados en ese 7.7, porque si le agregamos todas las exoneraciones, para tener más o menos una idea, todo lo que se está recaudando actualmente, todo lo que se está recaudando actualmente, eso es equivalente a la evasión y las exoneraciones. Y muchas de esas exoneraciones, bueno, hay decisiones
que se tomaron el pasado y que nosotros las vamos a respetar. Por ejemplo, el tema de las zonas francas. Nosotros ahí no estamos tocando eso. Pero sí hay muchos servicios que no se está cobrando el IVA. Entonces, ahí precisamente uno de los proyectos es para modificar el IVA. O sea, nosotros nos quedamos muy rezagados. El impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado. Que esos servicios los paguen. Eso es muy importante porque permite que las personas, a la hora de declarar sus impuestos, digamos las empresas o incluso la gente que tiene una actividad profesional, pueda deducir facturas que fueron necesarias para producir esos ingresos. Entonces, en el proyecto nuevo, tiene que exigirle a las otras personas para poder reducir, poner gastos, exigir facturas ya autorizadas. Y eso es muy importante porque va a establecer una fuente de información cruzada, de manera que entonces va a evitar un poco la evasión fiscal. Entonces, son dos proyectos, ¿verdad?, junto con el de renta, pero como decía también el ministro, eso es muy importante. Hay una serie de proyectos también sobre gastos, porque cuando inició este gobierno, había fundamentalmente 3 causas que ayudaban con ese déficit. Uno era por el lado de ingresos y que tenía que ver un poco con el fraude fiscal. Otro era por una serie de gastos que estaban incontrolados prácticamente. Y el otro era la plataforma tecnológica. Una plataforma tecnológica que significaba porque ya la hemos ido arreglando en partes, por ejemplo, que había programas de 10 y de 15 años, programas de computación, informático. Un programa de 15 años, ¿verdad? Es un programa sirve, como del siglo antepasado, ¿verdad?, por decir algo. Y además no había toda una gestión, digamos, ideal para atacar el tema, el tema del déficit y el tema también de la evasión. Entonces, a esas 3 cosas es lo que hemos venido haciendo en los últimos 2 años, del 2014 y 2015. Y ya los efectos de eso, ya los podemos, en mi criterio, valorar ya a partir de este año. Perdón, en los 2 años, pero más el año pasado, y lo podemos percibir más, que es el tema del crecimiento en los ingresos y el tema de crecimiento en los gastos. Por primera vez desde el 2011, la tasa de crecimiento de los ingresos es mayor a la tasa de crecimiento de gastos. Pero aún así sigue habiendo una evasión que representa el 8%. Sí, no solamente. Y la preocupación de esta persona, no recuerdo ya el nombre, David, pero la preocupación de esta persona es si van a pagar los que no pagan ya, los que no están contribuyendo en este momento. Bueno, ese es el proyecto de fraude. Ese es el proyecto de fraude. Es el proyecto de fraude el que genera más escozor dentro de la negociación, don Sergio Alfaro. Es ese el que está generando que hoy haya diputados que digan, bueno, yo voy a negociar solamente con el presidente. Cuando usted siente que va a negociar con los legisladores, ¿es ese el proyecto que genera más obstáculos? Ha tenido muchísimos obstáculos ese proyecto, sin duda. ¿Y por qué cree usted? Yo creo que cuando se tocan los sistemas de cálculo y los sistemas de intervención de la tributación en la economía de las personas para poder revisar si están pagando sus impuestos adecuadamente, tal vez es el punto más sensible de todo esto. Y ese proyecto en buena parte tiene que ver con eso, con cómo la tributación aborda la inspección de los sujetos tributarios. Y en este sentido, tal vez eso es mucho más sensible que cuánto es el impuesto que tienen que pagar, porque es en buena dosis la gente no quiere dar información. Una intromisión en la información privada, y por lo tanto ahí hay tensión, y esa tensión se ha venido manifestando. El proyecto se ha ido limpiando de diferentes
aspectos que incomodaban y lo último que queda es el tema del registro. Del registro de accionistas, de quiénes son las personas que son accionistas en una sociedad. ¿Quiénes son los propietarios de las sociedades? Porque al final del día hay gente que utiliza una red de sociedades para diluir sus ingresos en esas redes de sociedades y por lo para tanto evadir. Y eso es algo que evidentemente la autoridad tributaria debe tener acceso para controlarlo. Nos preguntan también, vamos a ver a continuación otras pantallas del Twitter que nos están pues haciendo llegar en @RTN Noticias 13, y pregunta Esteban Araya, haciendo referencia también a la pregunta anterior de doña Sonia, que qué han hecho también para el tema del control del gasto, controlar el gasto, nos dice específicamente Esteban Araya, y nos dice pues Varo también que si se hará una intervención real a tributación, pues parece que no hay interés de contar con un equipo ágil. Don Elio, don Sergio. Bueno, aquí tengo algunos datos de ahorros del año pasado. En torno al gasto. En términos de gasto. Por ejemplo, en plazas de ministerios, solo por plazas congeladas, se estima en 4.000 millones el año pasado. Luego, 22.000 millones en lo que se llama gasto evitado. O sea, plazas que se solicitaron y que Hacienda no las autorizó por varios motivos. Luego está un ahorro en lo que se llaman partidas de contención del gasto por 32.361 millones de colones. O sea, que estamos hablando de cifras muy, muy altas. ¿Qué es eso de contención del gasto? Es que, ¿qué son? No, Tal vez un ejemplo. Ok. No, es que los gastos nosotros los dividimos en dos. Unos que no los tocamos, son los salarios y las pensiones, y otros que son, o sea, que son fijos, le llamamos, y otros que son flexibles. Entonces, en estos de contención hacemos referencia, por ejemplo, consultorías. Por ejemplo, lo que es consultoría, lo que es también servicios de limpieza. Solo en eso fueron 13.409 millones. Pero también en viáticos, alimentos, capacitación, publicidad. Por ejemplo, publicidad, casi 500 millones. Y transporte al exterior, 371 millones de colones. Entonces sí hemos hecho un esfuerzo. Por eso es que hablaba de que la tasa de crecimiento de los gastos la habíamos podido reducir. De hecho, si quitamos los intereses, que es el rubro que más crece en el presupuesto, y tenemos ahí los gastos corrientes sin incluir estos intereses, entonces el crecimiento del gasto está alrededor de un 7%, que es menos de la mitad del crecimiento que están teniendo los ingresos. Don Sergio, para finalizar, y quiero recaer un poco en la pregunta que le había hecho anteriormente de quién va a llevar la batuta, porque no me queda claro. Yo entiendo que usted me dice que pues va a ser una responsabilidad de todos, sin embargo, alguien del Poder Ejecutivo va a tener que llevar la batuta para esa negociación. ¿Será usted? ¿Será don Elio? ¿Será el propio presidente? El presidente se va a involucrar. Digamos que los puntos de contacto con la Asamblea Legislativa están a cargo mío y de don Elio. Don Elio ha venido haciendo la labor de contacto en temas presupuestarios y en temas hacendarios. Me toca a mí como coordinador general del esfuerzo de relación con la Asamblea Legislativa guiar ese esfuerzo, pero aquí hay un involucramiento directo también de la Casa Presidencial, ¿verdad? En todo lo que eso significa. Efectivamente consideramos que este es un tema de prioridad nacional, así lo considera el presidente se va a involucrar de lleno en esto, ¿verdad? ¿Y el llamado del presidente qué va a hacer? ¿Que aquí hay que distribuir riqueza? ¿Que aquí hay el llamado que contener gasto? ¿Cuál va a ser? El llamado del presidente es sencillo, aquí hay una situación insostenible en el tiempo, es una situación que venimos arrastrando desde hace décadas y es una situación que ya no tiene extensiones. Durante el gobierno anterior, lo que se hizo ante la no aprobación de la reforma fiscal o ante el rechazo a la reforma fiscal por razones procedimentales en la Sala Constitucional fue autorizar 4.000 millones de colones en endeudamiento. De dólares. De dólares en endeudamiento, 1.000 cada año.
el último año fue el año anterior. Y ya no hay chance para más endeudamiento. Y eso debemos entenderlo. Y si el presupuesto nacional se descontrola, es altamente posible que toda la economía se vea afectada. Porque si el gobierno entre más salga a pedir dinero a la economía, más caras son las tasas de interés y ustedes y nosotros pagaremos más caros los préstamos. También pagará más caro el empresario el crédito que tiene. Entonces todo esto termina por afectar la economía. Tenemos una economía que está en crecimiento, tenemos una economía que está mejorando, unas perspectivas de crecimiento en el número de empleados que van a contratar los empresarios, pero tenemos también una gran amenaza, que es que no se equilibre o que no se vea un equilibrio fiscal a largo plazo y que esto se traduzca sobre todo en tasas de interés más altas, y eso es un peligro para todo el sistema económico. Yo decía que al inicio que si hay una salida de esto, y la salida yo no la encuentro tan complicada, digamos, porque depende de nosotros, y la salida es, si nosotros aprobamos, por ejemplo, el proyecto del fraude, el IVA, por ejemplo, sobre todo el IVA, entonces la señal que le estamos dando a los organismos financieros, a los inversionistas, es que Costa Rica sí quiere arreglar la situación. Y con solo esa decisión de la aprobación del IVA, resulta que tanto el Banco Mundial como el BID pueden aprobar alrededor de $1.000 millones, haciendo un equivalente a lo que decía el ministro de la Presidencia antes, que estos 4.000 ya se acabaron, pero por lo menos vendrían esos otros 1.000, con lo cual vendría a tener la estabilidad que el país ha tenido el año pasado. Entonces sí hay salida, pero depende de nosotros. Eso yo creo que es un mensaje muy importante, porque no depende de nadie más, y eso lo que significa es llegar a acuerdos, y esos acuerdos es lo que el gobierno está tratando de hacer. Solo dígame una cosa, ¿cuál es el capital que más ha crecido en este país en concentración de la riqueza? Bueno, así como capital, tal vez no le podría identificar, digamos, claramente, porque lo que se ha tenido son más bien unos estudios que no logran tal vez identificarlo así tan expresamente, pero uno lo que puede pensar es en ciertos sectores en los cuales... ¿Cuáles? Por ejemplo, el sector inmobiliario. Yo todavía me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros, queriendo comprar un edificio, nos dijeran que no en la asamblea? Y más bien un diputado me dio el consejo de que yo fuera donde todas las personas, o digamos los dueños de esos edificios que ahora Hacienda está alquilando, para que con ellos hiciera arreglos, ¿verdad?, para reducir un poco el monto de los alquileres. Pero el problema no es ese, el problema es que yo tengo 14 edificios en el área metropolitana, todos separados. Entonces la eficiencia del ministerio ahí, yo tengo que admitirlo, la eficiencia no es la óptima. Bueno, ya sabemos, el sector inmobiliario. Me está llamando la atención nuestra productora, porque ya viene con nosotros la presidenta de la Caja a hablar de AH1N1. Muchas gracias al ministro de Hacienda, Leo Fallas, y a Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia.